Muy buena noche. Bienvenidas, bienvenidos a Dojo de Mentalidad. Hoy con un programa más, aquí con un podcast más al aire, aquí en este martes de programa de Dojo. ¿Cómo estamos por ahí, gente? Espero que muy bien. Buena noche, buen día, buena tarde, desde donde nos escuches, a través de nuestro streaming, a través de nuestro podcast, luego en cualquiera de nuestras redes, ¿sí? En YouTube, en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Podcast, bueno, y todas las demás redes donde vamos subiendo todo el contenido. Hoy aquí prestas, ¿sí? Para arrancar una edición más, en este caso ya casi llegando a los 8 meses de podcast, de programa, constantes como el día y la noche. Arrancando un programa que bueno, espero que sea más que de su agrado, como siempre, preparándolo con mucho cariño. Saludo a toda la gente que anda conectada a través del dial de la radio, a través del 100.1 en la frecuencia local en San Martín de los Andes, desde Patagonia para el mundo, para todo mi Latinoamérica hermosa y amada, ¿sí? También sonando a través del streaming de la radio. Y hoy con un programa que está buenísimo, ¿sí? Como siempre, con 4 bloques. Por un lado, el primer bloque, el bloque Japo, donde nos metemos con Satori Mae, ¿sí? Antes del despertar. También alguna posible acepción antes del amanecer. Un concepto muy, pero que muy interesante de estas perlas de sabiduría del Oriente. También con Muyo, ¿sí? Todo cambia. Justamente hace alusión a este concepto que algunas veces hemos sobrevolado. Este concepto de la impermanencia de las cosas desde un lugar hermoso, filosófico, energético, espiritual, maravilloso, constructivo, propositivo, como siempre aquí en el dojo. Luego un segundo bloque tendremos muy interesante con un resumen de un libro muy grosso, ¿sí? Ganador de premio Nobel. Estamos hablando del señor Daniel Kahneman con su obra, con su libro Pensar rápido, pensar despacio. Un librazo que te enseña a pensar y te hace consciente de un montón de aspectos que a veces no tenemos en cuenta y están un poco ahí en automático, ¿sí? Por otro lado, en el tercer bloque de filosofía, ¿sí? La filosofía que es tan importante, ¿sí? Hoy tenemos el tema de la acción y la responsabilidad, ¿no? Un poco en la línea de la fatiga de decisión, no por decisión. Muchas veces tenemos mucho ruido mental y cuando no aclaramos, no acomodamos, no ponemos horarios y ordenamos un poco nuestra vida, con tanto ruido perdemos mucha energía a veces, ¿no? Con tanta cosa dando vuelta en la cabeza. Vamos a hablar y le vamos a meter zoom ahí de la mano de esta filósofa increíble, ¿sí? Hannah Arendt. Ya la vamos a sobrevolar. También en el cuarto bloque, en tópicos y otras hierbas, vamos a hablar de la fatiga de decisión. Me lo confundí un poco con el de acción y responsabilidad de Hannah Arendt. Están muy relacionados los bloques. Siempre trato de traer bloques complementarios, pero la fatiga por decisión es más bien en el cuarto bloque, en este bloque que trae tópicos y otras hierbas para explorar desde el espectro humano posible, ¿sí? Así que bueno, bienvenidas, bienvenidos a este dojo de mentalidad. Las puertas del dojo están abiertas y nos metemos a entrenar. Y ya con este bloque abriendo caminos. Bloque número 1 en Dojo de Mentalidad, bloque Japo. Saludos para toda la banda que anda por ahí conectada, ¿sí? Saludos para José ahí en Tras la Sierra, saludos hasta Arana para mi amigo Nahuel, ¿sí? Saludos para Nacho Ponce que andaba por ahí preguntando, para Darío allá por Cava,
quizás por colegiales andará, como siempre. Saludos para Lau, ¿sí? Para Lau Césped, desde Paraguay, sintonizando. Para mi gran amiga Carla, cuando lo escuches, un saludo para México. Saludos para Monimo. Saludos para Cintia también, que mandabas saludos Gu-Wei, ¿sí? Saludos chinos ahí, modo gobernando el vacío. Saludos para mi perro Omega, ahí en Capital Federal, escuchando. Bueno, para toda la gente que anda por ahí conectada a través del streaming, a través también para Ney, que iba a sintonizar desde Los Hornillos. Y bueno, y para todo y toda aquella y aquel que sintonice luego a través del podcast y escuche los programas grabados y editados. Gente, bloque Japo. Ya entonces dispuestas y dispuestos para entrenar, nos metemos con digamos, primer concepto, que es Satori Mae, ¿sí? Antes del despertar, antes del amanecer también, y también con este concepto Muyo, ¿sí? Que hoy tenemos para esta introducción de programas. Y muchas, personas quieren por ahí claridad, ¿no? Este arma de doble filo, uno de los últimos enemigos antes de la sabiduría, ¿no? Porque tanta claridad puede ser enceguecedora, ¿no? Puede ser un arma de doble filo. A veces nos enceguecemos, ¿no? Cuando sintetizamos un sistema, cuando comprendimos algo y quizás nos dogmatizamos y perdemos de punto de vista de esta cuestión de la flexibilidad y esta cuestión de, contemplar otras verdades que también puedan sumar a esa claridad, ¿no? Entonces, nos metemos hoy con este deseo que muchas personas quieren, ¿no? A veces de claridad, que no está nada mal y es muy sano y está muy bueno, pero muchas personas quizás también, están dispuestas a pagar el precio de esta claridad, ¿no? Pocas personas están dispuestas a atravesar el caos que implica esta previa, ¿no? Hasta llegar a esta bendita y augurada claridad, digamos. Y eso es bastante interesante observarlo, porque, solemos imaginar el despertar personal como algo limpio, como un proceso que se mueve del punto A al punto B sin ningún tipo de cuestión errática. Bueno, nada más lejos de la realidad. Estás equivocadísimo. Y yo mismo he estado muy equivocado en muchas etapas, pretendiendo que fuera algo casi automático, sin pagar el precio, y eso no es así, ¿no? No es un proceso ordenado, luminoso, llegar a la claridad para nada, ¿no? ¿Por qué brilla tanto las estrellas en el cielo, ¿no? Porque hay un telón bien oscuro de fondo. Entonces, en ese sentido, con este contraste y esa relación, entendemos que un proceso también tiene una cuestión caótica de desorden, también hay una destrucción, ¿no? Un morir para volver a renacer, una resiliencia y una capacidad de atravesar todo ese proceso para llegar a esa claridad, a esa paz, ¿no? Pero a veces, en esta ilusión de llegar del punto A al punto B de manera automática, directa y hermosamente, que estaría buenísimo, quizás hay un camino, es una senda muy estrecha dentro del amplio camino por el cual sí, desde un lado armónico, desde un lado de no afirmación por negación, podríamos llegar. Pero pretender que esto fuera un golpe de suerte, ¿no? Como si uno entendiera todo automáticamente y encontrar la paz, no necesariamente es algo que está en el espectro del promedio, ¿no? De la normalidad, ¿no? Pero en muchas tradiciones orientales suele ocurrir exactamente lo contrario, ¿no? Antes de comprender algo profundamente, muchas veces evidentemente aparece la confusión, que es tan parte de la vida como la claridad, ¿no? Una gran maestra la confusión, un gran maestro, Don Confusión. Quizás también aparece otra gran maestra, que es la crisis. Incluso ese vacío, ¿no? Ese vacío hasta existencial, ese desorden interno, también es una previa que nos lleva a esta claridad. Y justamente por eso hoy quería traer estos dos conceptos japoneses, estas dos perlas de sabiduría del Oriente, de este país del sol naciente, ¿sí? Que son extremadamente poderosos. Esos conceptos son Satori Mae y Muyo, ¿sí? Dos ideas muy conectadas entre sí, muy humanas, y por eso también están en Dojo de Mentalidad, y muy reales también, ¿sí? Cero fantasía, ¿sí? Y profundamente aplicables a la vida cotidiana. Así que, bueno, gente, nos metemos con este primer concepto. ¿Qué les parece? Satori Mae.
bueno, Satori es una posible acepción para despertar, para iluminación súbita, ¿no? Esta cuestión de despertar, ¿no? Como este sentimiento de eureka, ¿no? Esta cuestión súbita que nos acaece, ¿no? Que cae y de repente nos toca como la hada madrina con una varita y tenemos esa epifanía, ¿no? Esa cuestión ahí. Y también Mae en japonés, una de las grandes acepciones que tiene es una cuestión de dirección, ¿no? Que tiene que ver con el yupo sello, con esta cuestión de las direcciones. Y en este caso Mae sería la dirección que está al frente, ¿no? Hacia adelante. Digamos, Satori, como te decía, ¿no? Significa despertar o comprensión profunda, y Mae significa también antes, además de hacia adelante, ¿no? Entonces, en esta línea, Satori y Mae, juntando estas dos acepciones, estos radicales, ¿no? Estos kanjis, digamos, podría traducirse como antes del despertar o antes del amanecer, ¿no? Simbólicamente. Entonces Satori Mae, digamos, podría traducirse justamente también ahí, digamos, con lo que tiene que ver con el caos previo a la claridad también, ¿no? Y esto es importantísimo entenderlo, como bien decíamos en esta introducción, porque muchas veces creemos que si estamos confundidas, estamos confundidos, si estamos incómodas, ¿no? Incómodos, si sentimos esa cuestión, ¿no? de esa incertidumbre, esa ansiedad, esas polillas, esas mariposas en el estómago, ¿no? Digamos, eso entonces significa que estamos haciendo algo mal. Pero no siempre así. Justo hoy leía una frase de un gran emprendedor argentino, ¿sí? de Galperín, que decía: si no estás incómoda, no estás creciendo. Y justamente, fíjate qué paralelismo, ¿no? Entre Occidente y Oriente podemos trazar frases que de repente vienen a nuestro socorro, digamos, y que están enteramente relacionadas, ¿no? Fíjate que pertenece justamente a una línea de pensamiento que no necesariamente habla desde lo que falta, sino desde que justamente, digamos, esta cuestión de construir tiene que ver justamente con, bueno, incomodarse, salir del área de confort, crecer, con que haya un movimiento interno para poder llegar hacia otro estadio de la conciencia, otro nivel de conciencia, otro nivel evolutivo en cuanto a cómo nos desempeñamos y nos desenvolvemos en la vida, ¿no? Y justamente este concepto me parece maravilloso, ¿no? Hay momentos de la vida en donde, digamos, las estructuras internas de algún modo comienzan a resquebrajarse, a romperse, ¿no? Viejos valores, identidades viejas, ideas viejas, imágenes, autoimágenes que sostenemos desde hace un tiempo, ¿no? Que están ancladas, cristalizadas en el pasado, en una quizás vieja versión propia, nuestra. Y digamos, cuando eso empieza a caer, cuando esas maneras de vivir que ya no funcionan son patentes ante nuestra visión cabal, ¿no? Cuando el velo se corre delante de nuestros ojos, bueno, justamente aparece el desorden, ¿no? Puede aparecer cierta claridad, pero también aparece esta incertidumbre de la que hablamos, porque bueno, un viejo paradigma se rompe, una cosmovisión entera quizás que teníamos de la vida desaparece o empieza a derruirse, ¿no? A derrumbarse, y aparece esta nueva cuestión, ¿no? Porque todavía lo nuevo no nació, no termina enteramente de irrumpir, sino que se desliza paulatinamente, pero ya es un hecho. Hay una certeza ahí invadiéndonos. Lo viejo ya no funciona, ¿no? Lo viejo ya no nos alcanza. Y justamente estos momentos bisagra, estos momentos de transición tan importantes, de cambio de mentalidad, son grosos, ¿no? Son fuertes, son algo que realmente viran el timón y todo el recorrido de nuestro vuelo, de lo que nuestro barco, de nuestro ser, justamente va a encarar en esta nueva etapa. Y muchas personas en ese momento, justamente ahí, es cuando de repente abandonan, ¿no? En el umbral, ante el cambio, ¿no? Sienten ese vértigo, ¿no? Justo esa velocidad, en ese punto cero donde ya no hay control, ¿sí? No hay izquierdas, no hay derechas,
es solo empinado hacia abajo y hay que sostener ahí hay que bancarla, es un momento quizás, luego podés volver a virar el timón y todo se normaliza para otro lado quizás, o de algún modo se encausa, ¿no? Y empezamos a tener paulatinamente otro tipo de control, nuevo, pero control al fin. Pasamos de estar de espaldas a pasar a estar de frente, como cuando vas en la nieve, ¿no? De repente haciendo snowboard o esquí, que para quienes hayan practicado estos deportes de nieve, ¿no? U otras analogías podríamos encontrar, pero bueno, a mí me viene por ahí. Yo tuve la suerte, la posibilidad de practicar este tipo de dinámica porque vivo en un pueblo que tiene nieve, ¿no? Doble temporada alta, un verano increíble, un otoño bien marcado con magia de color en los bosques y esta nieve que cae en el invierno que, bueno, intermitentemente uno puede llegar a ir a subir a la montaña y está buenísimo. Pero bueno, este umbral justamente, este punto cero, es un punto de inflexión para muchas personas y muchas veces ahí en ese momento, bueno, terminan dejando, ¿no? Abandonando, digamos. Si tuviéramos que poner un ejemplo cotidiano, por ejemplo, alguien cambia de trabajo, termina una relación o empieza terapia. Digamos, son momentos de un antes y un después, ¿no? Empezás terapia es porque siempre jodo con esto, ¿no? Hay algo mal que no está bien y te diste cuenta, ¿no? Esa autoconciencia de aceptar que hay algo que ahí hay que cambiar, ¿no? Empezar terapia, terminar una relación, arrancar un laburo nuevo. Bueno, justamente hace que uno empiece en estas etapas, en estos momentos umbrales, bisagras, empiece justamente a cuestionarse cosas profundas, ¿sí? Y de repente, bueno, siente más caos incluso que antes, ¿no? Toda la normalidad se resquebraja. Aparecen más preguntas, aparece más sensibilidad, más incomodidad. Y bueno, uno cree que de repente, de algún modo, viene a los tumbos o está retrocediendo, ¿no? Siente que de repente por ahí retrocedió en tal o cual aspecto, ¿verdad? Pero muchas veces, digamos, uno no está retrocediendo necesariamente. Digamos, no estamos cayendo en el vacío como pensamos, ¿no? Justamente están despertando capas de nosotras, de nosotros mismos, como capas de la cebolla espiritual, capas de la cebolla de las maneras de ser o de los niveles de conciencia en tal o cual aspecto o sentido. Estamos de repente abarcando otro tipo de capas, cambiando el punto de percepción de la realidad, como decía don Juan Matus en esta saga de libros de Carlos Castaneda, digamos, cambiando el punto luminoso del huevo y por ende cambiando el dial de la radio. Seguramente escuchemos otra música, otra frecuencia, veamos otras cosas en otros canales, ¿no? Cambiando el número, cambiando la sintonía. Entonces, digamos, comienzan a despertar capas de uno mismo, una misma, que antes incluso desconocíamos o estaban dormidas, latentes, ¿no? Como potencial. Digamos, a veces, un ejemplo por ahí así más potente, ¿no? A veces una persona quizá pasa años viviendo en un modo mecánico, ¿no? De manera automática. Hablamos de rutinas, ¿no? Que las rutinas no necesariamente tienen algo de malo, pero digo, de repente, ¿no? Esa rutina que repetiste por años, rutinas positivas y rutinas negativas existen, ¿no? Y rutinas capaz neutras. Pero, digamos, nada termina siendo neutro en el interés compuesto del tiempo y en la sumatoria de las decisiones, ¿no? Micro decisiones que vamos tomando. Entonces, digamos, esta cuestión automática de la rutina, de las costumbres, de la inercia misma de las cosas, esta mecanicidad, digo, un día, digamos, algo la rompe. Un día algo se mueve y algo se rompe, se resquebraja, ¿no? Y justamente, como te decía, ¿no? Aparece esta crisis por lo que sea, ¿no? A nivel profesional, a nivel personal, una pérdida, ¿no? Una decepción, un contrapunto, ¿no? Aparece este martes 13 caído del cielo, ¿no? Un modificador de destino, de repente aparece y ¡taram!, te cambia todo el mapa, ¿no? Todo el juego, todo tu roadmap. Y de repente te preguntas, ¿qué estoy haciendo realmente con mi vida, ¿no? Esos momentos en que de repente pasa, no sé,
la mitad de tu vida y te preguntas, bueno, ¿qué quiero hacer con esta otra mitad de mi vida, por ejemplo? O con el final de mi vida, o qué quiero para el resto de mi vida. Tengo claro, tengo un plan, cuál es mi propósito, mi ikigai, como se dice hoy, ¿no? También. Bueno, y en ese momento, quizás cuando aparecen este tipo de cuestiones, ¿no? De puntos de inflexión, de umbrales, bueno, pueden aparecer algunas sensaciones de dolor, ¿no? Puede llegar a ser un proceso doloroso para algunas personas cuando lo tramitan o lo gestionan con un bajo astral. Quizás incluso puede agravarse el cuadro, ¿no? Puede llegar a ser un tanto peor. Pero digamos, en ese momento que puede ser doloroso también, digamos, a veces no vemos o no nos damos cuenta, y un poco de manera propositiva, constructiva, que esto puede ser justamente el inicio de una conciencia más profunda. En Oriente, crisis igual a oportunidad. Grabate eso, si tuviéramos que resumir un poco todo esto, crisis '= a oportunidad de pegar el estirón, a oportunidad de crecer, ¿no? De pasar de A' a A2', espiral y ascendente. Y un error moderno, digamos, hoy vivimos obsesionadas, ¿no? Como obsesionados con sentirnos bien todo el tiempo, ¿no? Esta cuestión de estar súper happy 24/7 y, digamos, y cualquier incomodidad que aparece de repente, bueno, tiene aroma a fracaso, ¿no? No bancamos de manera estoica la incomodidad, ¿no? Una mínima amenaza a nuestro confort y ya tiembla toda la estructura, ¿no? Pero justamente muchas veces el crecimiento real seguramente incomode, ¿se entiende? Seguramente te traiga malestar o revolucione toda la yarda, ¿sí? Porque, digamos, implica justamente desmontar partes de nosotras y nosotros mismos, ¿no? Implica incluso autoimplosionarnos, volver a arrancar de cero, ¿sí? Entender que a partir de ahora tenés 0 años o comenzás a vivir la vida de verdad. Te das cuenta que venías de una inercia, de una herencia cultural, de un mandato, estuviste viviendo en automático, bajo un libro de reglas, bajo un manual, y de repente arrancás de cero, ¿no? Por ejemplo, un lujo que uno por ahí se podría llegar a permitir. Y, digamos, y yo creo que es muy positivo, que es muy constructivo, que puede ser quizás lo mejor que te pueda llegar a pasar en la vida entera, ¿no? Seas quien seas, con tu proyecto de familia, con tus hijos, la misma persona, ¿no? No necesariamente lo tenemos que ver como algo traumático, negativo o como algo drástico en el sentido malo, sino que incluso tu pareja, incluso tus hijas, tus hijos, ¿no? Tu familia, tu grupo familiar, tu grupo de trabajo, pueden llegar a tener la suerte y el privilegio de ver una nueva versión, una reversión de vos misma, de ti mismo, de ti misma, increíble, nueva, novedosa, que incluso traiga una bocanada de aire fresco, de decir, che, mirá cómo está mamá, que mirá, arrancó el gimnasio, se puso a estudiar, no sé, mirá la abuela, ¿no? Cómo pegó, mirá mi pareja por la que le dio ahora, de ser una persona totalmente lógica, de repente valora el arte, escribe poesía, sale a caminar, no sé, digo, no siempre es algo negativo, un cambio drástico o un cambio de paradigma, que de repente te haga replantearte la vida. Entonces, digamos, a veces el caos aparece porque algo interno simplemente se está reorganizando y no tiene nada de malo, todo de bueno y una aventura por delante, ¿sí? No todo caos es destrucción, ¿sí? Satoru Mae nos recuerda algo importante, justamente todo esto de lo que estamos hablando, ¿no? Estamos cambiando de crisálida, ¿no? Como la cigarra, como muchos animales, como la serpiente, ¿no? Pasando a un nuevo estadio. Y como siempre en Dojo de Mentalidad, la línea de la practicidad, ¿no? De bajar a tierra, de comprobar empíricamente por carne, motus propio, por propia abolición, siempre va a estar presente y siempre estará. Por eso vamos a proponer el primer ejercicio, en el sentido ¿no? Digamos, observar qué aspectos de tu vida ya no encajan realmente con tu nueva versión, realmente con vos, ya te diste cuenta, ¿no? Y de repente, bueno, hay algo que ves que ya hace tiempo no te cierra
y no sabes cómo cercenarlo, transformarlo, reciclarlo. Bueno, observar, ¿no? Observar que esto está ahí y no hacer la vista al costado, no hacer la vista gorda. No para actuar impulsivamente tampoco, simplemente para observarlo, verlo y con amor, quizás decir adiós. Amar también es saber decir adiós y dentro de lo que es el autoamor también es permitirnos generar ese espacio, ese oxígeno para una nueva versión de nosotras y nosotros mismos. Así que observar simplemente eso que no ves, que ves que ya no encaja, ¿no? Que todo bien, lo seguís amando, ¿no? Ya no van más las rueditas en la bicicleta. Ya de algún modo te diste cuenta que podés sacar las rueditas y podés mantener el equilibrio, ¿no? Ya no andás más en patineta, ya no escuchás más punk rock. No sé qué es lo que es esa cuestión, pero cada uno sabrá qué es lo que ya seguimos amando, pero soltamos de algún modo para que algo nuevo aparezca. Después, otro segundo ejercicio, preguntarte, digamos, ¿estoy incómodo porque estoy destruyéndome? ¿Incómoda porque estoy autoimplosionándome? ¿O porque simplemente estoy incómoda porque estoy creciendo, ¿no? Son cosas muy diferentes, son cosas distintas. Entonces, desde ese lugar, esa pequeña pregunta, que aparenta ser inocente, no es para nada inocente y nos va a dar un termostato, ¿no? Un termómetro de dónde estamos paradas, en qué parte de la yarda del ser estamos habitando, por dónde andamos caminando, ¿no? ¿Qué mares, qué cielos estamos navegando o volando? Un tercer ejercicio, empezar a tolerar pequeños espacios de incertidumbre, ¿sí? Aprender a convivir con el misterio, que es algo diario, aunque no lo tengas consciente, ¿no? Pero digamos, empezar a tolerar esta cuestión de la incertidumbre sin que tampoco aparezca el estrés o la inestabilidad y las ansias, ¿no? La ansiedad de una manera negativa, ¿no? Sin correr incluso inmediatamente a distraerte de esto para no querer verlo o evadirnos de sentir esta incertidumbre. Quédate ahí con la incertidumbre. No necesariamente es algo negativo. Digamos, sí, haz esto, no llenes el vacío automáticamente con el teléfono, con el ruido, con un cigarro, con un impulso, ¿no? Llenando automáticamente la sala de personas porque no sabes estar con vos misma a solas, porque no te atreves a estar a solas con vos mismo, ¿no? Yo creo que son ejercicios potentes. Tomaste nota, muchas veces está bueno que vengas inclusive con algo para anotar, pero siempre tenés la ayuda a memoria y podés escucharlo en YouTube ahí, o en Spotify o en Apple Podcast y podés volver a revivir, ¿no? A recapitular estos ejercicios que traemos desde el dojo para ir practicando y creciendo, aplicando sobre todo, ¿no? ¿Qué les pareció este concepto? Una locura, ¿no? Hermoso, Satori Mae. Lo cual nos lleva, luego de este pequeño vacío, de este pequeño corte, nos lleva al segundo concepto de este bloque japo de hoy. Y este concepto es muyo, ¿sí? M-U-J-O, muyo. Y esto, bueno, nos lleva directamente a esta segunda perla de sabiduría, justamente uno de los conceptos más importantes del pensamiento japonés y budista, ¿no? Del Shinto, inclusive, que es un budismo primitivo, y el shintoísmo, que es la principal, digamos, religión organizada de Japón. Un movimiento bastante interesante, ¿no? Muyo significa impermanencia, ¿sí? La idea de que todo cambia constantemente, todo, ¿sí? Las emociones, los vínculos, quizás la manera de vincularte, tu papá, tu viejo, ¿no? Tu vieja, tu mamá, tu familia, tus hermanos, tus amigos, así de esos que son ahí del núcleo, siempre van a seguir siendo quienes son. Digamos, el vínculo va a estar. Lo que puede cambiar es la manera de vincularte. Puede cambiar tu manera de ser.
Entonces también transformarse esa vincularidad, ¿no? Pero digamos, pueden cambiar esas maneras del relacionamiento, ¿no? El cómo nos relacionamos, puede cambiar nuestro cuerpo, ¿sí? Puede cambiar la juventud, divino tesoro, y convertirse en una etapa de adultez o de vejez, de madurez, ¿no? Las etapas pueden cambiar, la vida misma puede cambiar, y de hecho el único cambio que reconozco, el único absoluto, quería decir, que reconozco, justamente es el cambio, ¿no? El único cambio que reconozco es el absoluto. Sería al revés, ¿no? El único absoluto que yo veo y reconozco realmente es el cambio, ¿no? Nada permanece exactamente igual. ¿Nos damos cuenta o no? Ahora, un poco profundizando, digamos, y aunque esto racionalmente, ¿no? Desde el mundo de la objetividad o las ideas parece obvio, hay gente que realmente no le parece obvio y da por sentado muchas cosas, ¿verdad? ¿No te ha pasado? Sentí o preguntate si en alguna etapa vos no sentiste esta cuestión, ¿no? De que todo es, de algún modo, hay una imagen inmóvil, estricta. La realidad es así, punto, ¿no? Hay gente muy determinista, ¿o no? Digamos, y emocionalmente nos cuesta muchísimo aceptar esta cuestión a veces. Porque queremos, obviamente, en el fondo, incluso de manera inconsciente, estabilidad absoluta, ¿no? Estamos inconscientemente tratando de ahorrar siempre energía, por eso nuestro cerebro mamífero, ¿no? Nuestro cerebro de supervivencia, el reptiliano, están siempre ahí pujando por la ley del menor esfuerzo, no porque seamos vagos, sino porque por una cuestión de supervivencia estamos chipeados para ahorrar energía, ¿no? Porque, digamos, esta estabilidad absoluta que de algún modo deseamos, digamos, que queremos controlar, que queremos, hacer, inmortalizar en el tiempo, ¿no? Queremos congelar los momentos, queremos que las cosas duren para siempre muchas veces, aunque no nos demos cuenta, y pujamos además por eso, y vaya si lo hacemos, movemos cielo y tierra, ¿no? Pero digamos, la naturaleza, que si bien esto es parte de nuestra naturaleza intrínseca, a un nivel un poco más irracional, digamos, la naturaleza, incluso en su plano más evolucionado, pareciera funcionar diferente, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo cotidiano para bajarlo más bien a la tierra. Una etapa hermosa termina, ¿sí? Una hija se nos va de casa, ¿no? Vuela, tiene se casa, qué sé yo, un hijo, ¿no? Crece, una amistad termina cambiando, termina transformándose. Yo siempre digo, el amor no se va, ¿no? Yo creo que he constatado que el amor, cambia, se transforma en otra cosa, aparece otra manera de relacionarnos desde otro lugar, con el otro, con la otra edad, ¿sí? Una ciudad incluso cambia, ¿no? Se van los terrenos baldíos, en los terrenos vacíos, aparecen las construcciones modernas, aparecen los loteos, aparecen edificios, cambia la disposición, cambia la fachada, ¿no? Cambia, ¿qué puede cambiar, no? El estilo. Por ejemplo, yo he vivido muchos años en una ciudad majestuosa que es Barcelona, que me parece una ciudad construida con mucha grandeza, como puede haber otras tantas ciudades, ¿no? Y vos vas viendo esta fusión de estilos, lo nuevo con la vanguardia, con lo viejo, vas viendo cómo también tienen esta gran maestría en España. En esta ciudad lo he visto muy, muy patente, en otras también, cómo refaccionan y cómo restauran, ¿no? Lo viejo a nuevo, incluso manteniendo el estilo. Entonces vas viendo, ¿no? cómo va moviéndose el paisaje, ¿no? El follaje en invierno, en el verano de las ciudades, en el otoño, y cómo van cambiando las imágenes de las cosas, ¿no? Incluso nosotras y nosotros mismos cambiamos. No se baja nunca dos veces, y nunca digas nunca, pero digo, no se baja dos veces al mismo río, ¿verdad? Y muchas veces sufrimos no solamente por la pérdida, la transformación, el cambio en sí, sino porque internamente de algún modo queríamos cristalizar estos momentos, estas imágenes, estas maneras, queríamos que nada cambiara, en el fondo porque estábamos bien así. Pero noticia extra alerta, spoilers, la vida
te va trayendo cositas, ¿no? La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Maravilloso tema. Saludos a Pedro Navaja. Latinoamérica profunda, solo para entendidas y entendidos. Digamos, la belleza japonesa, digamos, en Japón, este concepto aparece muchísimo en el arte, en la poesía, en la filosofía. Por ejemplo, digamos, los cerezos, ¿no? O estas famosos flores, árboles emblemáticos, ¿no? Los sakuras, que florecen, digamos, las flores, ¿no? Los árboles por poco tiempo, ¿no? Que son tan bellas de ver las flores, pero bueno, llega un momento en que caducan. Incluso árboles que primero tienen las flores y florecen de la nada, y luego tienen los limbos, ¿no? Estas láminas u hojas que se dicen en botánica, digamos, aparecen luego de haber florado y haber caído estas flores. Y justamente por eso son tan valoradas también, ¿no? Porque tienen una exótica y extraña, hermosa, efímera belleza que existe precisamente ahí y se valora también por contraste porque es pasajera, ¿no? La impermanencia de las cosas. Digamos, lo efímero, muchas veces, digamos, es lo que vuelve lo escaso, ¿no? Es lo que muchas veces vuelve a algo, no importa de qué se trate, si es en la naturaleza o en la naturaleza de las cosas, vuelve a estas cosas, a estos sucesos, a estos eclipses, ¿no? Estos sucesos que aparecen, estos hot sales, ¿no? Profundamente valiosos de aprovechar y de ver, ¿no? Estos paisajes, estos momentos únicos que ya no vuelven. Por eso valorar el presente, por eso el no perder el alma de un niño, de la niña, ¿no? Que todas y todos hemos llevado y tenemos dentro aún, y no perder la capacidad de asombro, esta cuestión de la maravilla de las cosas, ¿no? Un poco haciendo una relación con la ansiedad, digamos, muchísima ansiedad moderna, que es un fenómeno que está un poco exacerbado, ¿no? Este estrés, esta ansiedad que aparece ante esta necesidad impuesta y un poco, digamos, programada en las sociedades de la hora, ya, todo para ahora, ¿no? Sin esta paciencia, esta habilidad despierta de las más elevadas que reconozco, además, esta paciencia por el proceso de las cosas, del disfrutar el paso a paso, ¿no? Y esta resistencia justamente al cambio genera mucha ansiedad muchas veces, ¿no? Esta ansiedad moderna que aparece por este estilo impuesto, ¿no? Por quienes imponen modas y programan a las sociedades para vivir ciertas cuestiones, ¿no? Ciertas tendencias. Entonces cuando aparece este despertar, este Satori Mae, cuando aparece este Muyo, digamos, del que estamos hablando, bueno, esta ansiedad se ve obviamente opacada y aparece la merma en el buen sentido, ¿no? Muchas veces queremos certeza total, garantías absolutas, garantías totales, control permanente, inmortal. Queremos que el óxido del oxígeno de la vida no traiga esos colores, esos ocres, esos naranjas, pero bueno, la vida los trae, es parte de la naturaleza. Pero justamente en esta perla de sabiduría de hoy vemos que Muyo recuerda algo esencial, ¿sí? La vida es movimiento, constante incluso, ¿no? Y pelear contra la corriente, ¿no? Pelear constantemente contra esta tendencia natural, justamente es algo artificioso, ¿no? Y agota muchísimo la energía, la paciencia y lo que haga falta, ¿no? Incluso los materiales. Un ejemplo potente, digamos, hay personas que sufren durante años intentando, digamos, volver a una versión pasada de su vida que ya no existe, ¿no? Una relación pasada, una etapa pasada, ¿no? Un algo, ¿no? Una relación, qué sé yo, digamos, una manera de ver el mundo, incluso una identidad pasada, ¿no? Que ya no está, pero la vida, digamos, siguió moviéndose de todos modos y aceptar, digamos, es algo muy, muy transformador. Acepta, ¿no? Suelta, ¿no? Y aceptar eso no tiene que ver con resignación, no es resignación, justamente es
si se quiere, madurez, en el mejor de los casos siempre. Y un poco en la línea de una posible aplicación práctica, Muyo no invita justamente a deprimirnos, para nada. Invita a valorar profundamente el presente, a vivir, a estar vívidamente, digamos, con un alto nivel de presencia y de conciencia en el presente, porque, digamos, entender que algo no va a durar para siempre, que algo no va a durar para siempre del mismo modo, ¿no? Del modo que lo vivimos viviendo. Entender que algo se va a transformar muchas veces hace que justamente aproveches al máximo o que lo habites más conscientemente. Un poco en la línea estoica, ¿no? Del memento mori, de tener presente que la muerte va a acaecer, va a llegar, ¿no? Que es parte de la vida y que justamente esta conciencia de la muerte en el sentido bueno, en el sentido constructivo, propositivo, justamente nos hace vivir el presente de una manera hermosamente, absolutamente, justamente con más presencia hermosa, ¿no? De otra manera diametralmente diferente que si no tuviéramos no la mirada de escasez en el sentido de conciencia de escasez, sino justamente esta mirada abundante de entender que esto es único, esto es un Picasso, este momento es una obra de arte, ¿no? Yo siempre digo que fuera de toda religión, salvando todo tipo de conceptos, pero sintiéndonos libres, yo digo, si existe un Dios, ¿no? Dios es un artista, ¿no? Y tiene la capacidad, ¿no? La vida, la naturaleza, el gran arquitecto, el cosmos, lo que no es, el Wu Wei, como lo quiera llamar, digamos, tiene la capacidad de crear cada atardecer diferente, con tonos y dibujos en las nubes y en los astros increíblemente distintos, hermosos, únicos, irrepetibles, como cada día. Entonces yo creo que es para valorar, ¿no? Cuando uno cae en esa conciencia del asombro del niño, de la niña interna, de la maravilla de la vida, bueno, puede valorar evidentemente el momento, ¿no? Como algo muy particular que ya no vuelve. Esta impermanencia de la que hablábamos, ¿no? Entonces, justamente un ejercicio, por ejemplo, durante una semana, intenta observar pequeños cambios cotidianos, ¿sí? Pequeños cambios, digamos, en el momento, ¿no? La luz del día, fíjate, hay momentos en que la luz del día se torna mágico, ¿no? Hace que un paisaje realce su color de tal o cual manera, esas 6 de la tarde de un otoño, ese amanecer en una mañana muy, muy temprana de verano, ese horario de cambio hacia la noche, en el que cae la noche de a poco y delimita las primeras estrellas, pero aún no hay algo de luminosidad, incluso colores anaranjados, violáceos, violetas, ¿no? No sé, la manera en que reaccionás, tu estado, pequeños detalles de tu estado emocional, en cierto cual, pequeños, digamos, momentos, en tal o cual cambio cotidiano que acaece ahí en el presente, ¿no? Personas de repente, facciones de los rostros de personas alrededor tuyo, digamos, aprender a ver el cambio constante y entrenar la mente, no solo el ojo, ¿no? Los sentidos, digamos, y la conciencia, yo creo que ayuda a flexibilizar la mente y a salir de ese estado de rigidez y de ilusión del control que muchas veces nos tensa, ¿no? Nos deja en un estado de ansiedad o de estrés crónico sin darnos cuenta. Un concepto interesantísimo, ¿o no, gente? ¿Qué les parece? Y un poco así, habiendo redondeado este concepto, y el primero, digamos, aparece una suerte de integración final que a mí me gusta hacer, ¿no? Como combinar, ¿qué pasa si combino a Satori Mae y Muyo? Digamos, acá aparece algo muy hermoso entre estos dos conceptos. Hay como una suerte de maridaje increíble, ¿no? Como quien marida comida, sabores, aromas. Muchas veces sufrimos porque, digamos, queremos claridad inmediata y permanencia absoluta, ¿sí? Pero la vida no funciona así en la realidad
cruda de las cosas, digamos, primero aparece muchas veces el caos y después aparece la comprensión. Como decía Steve Jobs en ese discurso en la Universidad de Stanford, you can only connect the dots looking back, no looking forward, ¿no? Como que muchas veces podés conectar los puntos solo mirando hacia atrás, después de haber vivido y no entendido por qué quizás hiciste lo que hiciste, viviste lo que viviste, aunque pareciera absurdo, caótico, ¿no? Luego uno cae en la cuenta, cae en la comprensión. Entonces, digamos, primero el movimiento y después la transformación. Y mientras más intentamos controlar rígidamente todo, incluso más sufrimos, ¿sí? La vida cambia constantemente. Y nosotras y nosotros, aunque no lo veamos y permanezcamos a veces en una ilusión de que no, nosotros y nosotras también. Entonces, Satori Mae y Muyo nos recuerdan algo profundamente humano, ¿sí? No siempre estar perdido significa estar equivocado, equivocada, ¿no? Uno, digamos, no, por así decirlo, no todo lo que termina necesariamente termina siendo un fracaso o es un fracaso, ¿se entiende, gente? Así que caer en la cuenta de esto, digamos, ese es lo siguiente, ¿no? A veces el caos aparece porque es quizás el principio de una comprensión más profunda, ¿sí? Y a veces aceptar todo, digamos, de algún modo que todo cambia, es justamente lo que permite vivir con más presencia, con más humildad, con más conciencia, ¿no? Con más alegría, con más paz, la vida. ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció este cierre? ¿Qué te parecieron estos conceptos? ¿Qué te pareció este increíble bloque japo? Hermoso, ¿no? Hermoso bloque japo. Así pasaba el bloque número 1, gente. Y voy a cerrar con un poema fuera de lo que es la línea oriental, pero que está muy relacionado y que es un poema que a mí realmente me cambió la vida para siempre, de una manera hermosa que recuerdo con mucho, mucho cariño. Estaba haciendo temporada yo en Ibiza, en las Islas Baleares, en España, en Europa, y en un verano en que yo no me encontraba a mí mismo y que andaba un poco perdido en la vida, sin rumbo, en mis 22 mozos años. Y este poema me lo convidó Carlos, un ser increíble de luz, un tipo entrado en edad, y me lo regaló en una postal con un dibujo bien mediterráneo, hermoso, minimalista, de estas casas cuadradas que tienen el mar de fondo. Y el poema de Galeano, que se llama Perderse para encontrarse, me hace acordar a estos dos conceptos para hacer el puente entre Oriente y Occidente, y se los voy a dejar porque es una joya, una maravilla. Dice: de nuestros miedos nacen nuestros corajes, y en nuestras dudas viven nuestras certezas. Los sueños anuncian otra realidad posible y los delirios otra razón. En los extravíos nos esperan hallazgos, porque es preciso perderse para volver a encontrarse. Gente, momento de pausa aquí en el podcast, momento de pausa aquí en la noche de la radio, en la mañana de tu podcast, desde donde estés, ¿sí? Vamos a tomarnos un pequeño recreíto y a nuestro regreso nos metemos con el programa ahí en la parte ya del bloque 2, que les va a encantar, espero, por lo menos, con un resumen de libro, en el bloque de resúmenes de libros, increíble, gente. Pausita y ya regresamos.